¿Qué está pasando aquí? Todo el mundo está hablando del nuevo Lexus ES. Casi 1 millón de personas han visto en nuestros canales la presentación estática de este modelo. ¿Por qué se está hablando tanto de este coche? Pues porque el nuevo Lexus ES básicamente combina el ES y el LS en un único modelo, y por eso estamos ante la nueva berlina insignia de la marca. Y hay decisiones en este coche que son excepcionales, extraordinariamente buenas y realmente interesantes de comentar. Pero no todo es tan bueno. Además, se enfrenta directamente a la competencia premium alemana, el BMW Serie 5 tanto en la versión de combustión como en la eléctrica, el Mercedes Clase E o su equivalente eléctrico, el EQE. Y sin olvidarnos del Audi A6, junto a su hermano eléctrico, el A6 e-tron. Este nuevo Lexus ES llega tanto en versión totalmente eléctrica como con motor de combustión en su famoso híbrido autorrecargable. Y ahora vamos a enseñaros tanto la versión eléctrica como la híbrida, contando todo lo que necesitas saber sobre el exterior, interior, tecnología y conducción, con zonas de autosensación, en 4K a pantalla completa y sin perder detalle. Vamos allá con el nuevo ES. En este caso empezamos primero con la versión eléctrica, aunque sinceramente apenas se diferencian en diseño. Es un frontal muy cerrado, salvo en la parte de abajo. Este color se llama longitud de onda y me parece precioso. Un azul muy especial y diferente. Me encanta tanto el diseño exterior como este color. Decidme vosotros qué os parece. Aquí tenemos esta firma lumínica diurna, inspirada en una especie de corte de espada samurái, muy típica de Lexus. Puede equipar faros matriciales LED dependiendo de la versión elegida. El cambio más significativo está en la longitud. Son 5 metros y 14 centímetros o 202 pulgadas. Esos son 16 centímetros y medio o 6 pulgadas y media más largo que antes. Y eso convierte a este coche básicamente en una mezcla del antiguo ES y el antiguo LS. Es más largo que el ES anterior, pero más corto que el viejo LS. Así que ahora queda colocado justo entre un Serie 5 y un Serie 7, o entre un Clase E y un Clase S. Bastante curioso. Las llantas pueden ser de 19 o 21 pulgadas. Estas son las pequeñas, las de 19. Visualmente tienen un aspecto más de balón, por así decirlo, mientras que las de 21 resultan más llamativas. Sin embargo, estas ofrecerán claramente más confort. Y eso es importante porque la mayoría de las versiones montarán una suspensión convencional como este. La suspensión adaptativa AVS solo estará disponible en la versión eléctrica más potente, una decisión un tanto extraña. También hay elementos de diseño bastante curiosos. El perfil es bastante deportivo, pero después han añadido este elemento negro en el lateral del coche, muy poco convencional. Habrá versiones tracción delantera y tracción total, tanto para el híbrido como para el eléctrico. Este que tenemos aquí es un ES350e, el eléctrico de tracción delantera. También existirá un 500e con tracción total, gracias al motor eléctrico adicional en el eje trasero. Ese más potente acelera de 0 a 100 km por hora en 5,5 segundos. Esta versión y todas las híbridas se mueven más bien alrededor de los 8 segundos. Así que no estamos ante un coche de altas prestaciones puras, salvo que optéis por la versión eléctrica más potente de tracción total. Ofrecen dos tamaños de batería, 71 o 72 kWh. Esto se debe a que Lexus trabaja con distintos proveedores de baterías. Son 72 kWh para este tracción delantera ES350e. Enseguida vamos a hablar de carga, porque el puerto está justo ahí. Por supuesto, no nos olvidemos de la superestilizada integración del monopiloto con el logo Lexus por dentro iluminado. El puerto de carga está por delante del pasajero en el lado derecho, algo curioso. Permite 22 kilovatios de potencia en alterna, lo cual es una gran noticia, porque la carga rápida en continua se queda en unos discretos 150 kilovatios de pico. Lexus anuncia del 10 al 80% en 28 minutos. Eso en la versión eléctrica, y ya que estamos aquí, voy a comprobar si tiene Frank.
Mientras tanto, también os hablo del híbrido. Utiliza el conocido motor 2500 atmosférico de 4 cilindros con sistema híbrido de Toyota, prometiendo como siempre consumos muy bajos y una gran eficiencia. Habrá versiones de aproximadamente 200 y 250 caballos, siendo la más potente especialmente pensada para el mercado norteamericano. Y si estás buscando un buen trato, un buen precio para este coche o para cualquier otro, echa un vistazo a la descripción del vídeo o al primer comentario. Allí encontrarás un link a nuestro colaborador CarWow para conseguir el mejor precio en tu próximo coche. Como ves, no hay Frank en la versión eléctrica. Aquí delante solo podemos rellenar el líquido de limpiaparabrisas o acceder a la batería de bajo voltaje. Te muestro ahora el híbrido que conduciremos después. Como podéis observar, es prácticamente idéntico. Apenas una ranura extra para la refrigeración del motor de gasolina. También es interesante que la velocidad máxima es de 200 km por hora o 120 millas por hora para el híbrido autorrecargable. Después 180 km por hora o 112 millas por hora para el eléctrico de tracción total. Y en este caso concreto, 160 km por hora o 100 millas por hora para el eléctrico de tracción delantera. Eso para la mayoría de los países no supone un gran problema. Para Alemania, quizás sí. Sinceramente veo mucho más sentido comercial a este coche en versión híbrida autorrecargable. ¿Por qué? Pues porque la versión eléctrica es interesante y hay mercado para grandes berlinas eléctricas. Pero estamos hablando de un coche de 5 metros y 14 centímetros de largo y únicamente 71 o 72 kWh netos de batería. ¿Por qué? De hecho, también se lo pregunté directamente a Lexus. Ellos respondieron que consideran que es la elección adecuada para el mercado global. Y estoy totalmente en desacuerdo. Incluso el Mercedes CLA, que es un trozo así, más corto, utiliza una batería de 85 kWh. Y si piensas en el nuevo BMW i3, llegará con alrededor de 109 kWh. Siendo además un coche de uno o incluso dos segmentos inferiores. Así que el tamaño de la batería de este Lexus eléctrico me parece muy insuficiente. Además, la recarga no es para nada rápida. Hoy vamos a probar su eficiencia y ver si todavía puede dar una autonomía aceptable. Pero viendo las cifras sobre el papel, creo que la versión híbrida será probablemente la opción más interesante en términos generales. Salvo que no nos importe demasiado viajar largas distancias. Lexus también comentó que piensan mucho en clientes de flotas, vehículos utilizados para trayectos diarios cortos o incluso servicios tipo taxi o Uber, donde quizá no recorren tantos kilómetros al día, pero sí muchas horas de funcionamiento. Otro aspecto en el que Lexus quiso insistir es en la durabilidad máxima de las baterías. La marca siempre ha sido conocida por su fiabilidad y longevidad, y quieren trasladar exactamente esa filosofía también a sus coches eléctricos. Y ahora sí, vamos a echar un vistazo al interior. Lo primero, las manillas. Están bastante integradas en la carrocería, aunque siguen ofreciendo un mecanismo físico por dentro. Eso me gusta, y es mejor que manillas totalmente escamoteables. Muy sólido, me gusta. Buena calidad percibida. Uno de mis detalles favoritos es que los cristales son acústicos. Y no solo están delante, también en las ventanillas traseras. Eso me parece fantástico. Sin embargo, las ventanillas tanto delanteras como traseras acústicas son exclusivas de la versión eléctrica. En el híbrido americano, sí hay cristales laminados delante, pero no detrás. Y peor todavía, en el híbrido europeo no habrá cristales acústicos en absoluto. Solo los tendrá el eléctrico. Para el interior se pueden elegir diferentes colores, empezando por este crema, pero también es posible marrón y negro. Va todo forrado con piel sintética suave y esta parte de aquí es todavía más mullida. Aquí puedes pedir un elemento decorativo de madera con una espectacular retroiluminación. Además presenta controles clásicos para las ventanillas y para los espejos, algo que se agradece muchísimo hoy en día. La apertura eléctrica de las puertas funciona pulsando el botón o tirando 2 veces de la manilla como mecanismo de seguridad. La única zona dura está aquí, en la parte inferior de la puerta, y además el hueco portaobjetos es extremadamente estrecho.
No sé qué se supone que vas a meter ahí. Después, una moldura protectora Lexus y unos bordados quizás demasiado grandes en las alfombrillas. Por debajo llevan una serie de pinchos para que no se muevan, que me recuerdan como a la cama de clavos de un fakir. Es otro detalle curioso. El volante utiliza materiales libres de origen animal y sinceramente el tacto es espectacular. Muy suave y además con una apariencia más mate. La parte negativa es que son todo botones capacitivos. Por ejemplo, este mando de aspecto metálico. Sirve tanto para el volumen como para cambiar de canción, dependiendo de dónde lo pulses. Veremos cómo van cuando conduzcamos. La tapa central tiene un tacto intermedio entre duro y mullido. Un detalle poco habitual es esta zona con funcionamiento capacitivo para las memorias de la regulación del asiento, y habrá más así en la consola central. Mullido por aquí y una gran zona en microfibra por detrás de la instrumentación digital. Es un planteamiento bonito, y la instrumentación digital es una pantalla grande con superficie algo mate. En cuanto a los asientos, van tapizados en este nuevo material perforado denominado Lulax. En esto creo que están a otro nivel. Son preciosos, tienen calefacción y ventilación, y la suavidad es absolutamente extraordinaria. Son súper cómodos, incluso en el reposacabezas. De hecho, es una de las mejores cosas de este coche. Lo que ocurre en esta plataforma, y puede que se observe, es que los pies van bastante altos, y no hay mucho espacio en el lado izquierdo para colocar el pie, especialmente si como yo usas un 47,5. En cuanto al espacio para la cabeza, con mi 1,89 m, todavía funciona si eres alto. Tapizado de tela y 4 asideros. Vamos a comprobar el parasol. Sí, es extensible. El volante cuenta con regulación eléctrica en altura y profundidad, con un movimiento muy suave. Detrás tenemos las levas, aunque realmente no son levas del cambio. En la versión eléctrica sirven para aumentar o reducir la retención de la frenada regenerativa. Mantiene mandos clásicos para intermitentes y luces y el limpiaparabrisas del lado derecho. La consola central tiene una superficie bastante blanda para apoyar el codo y puede abrirse a ambos lados. También se puede pasar un cable por aquí, para con él cargar gracias al USB-C que hay debajo, y creo que está todo bien diseñado. La tapa utiliza un material bastante curioso, como ligeramente acolchado al tacto o casi gomoso. Por debajo, 2 portabebidas adaptativos con 3 puntos de apoyo. Por delante, 2 espacios para poner móviles, pero solo la izquierda es inductiva, aunque sin ventilación. Por encima, otros 2 USB-C adicionales. La consola es de tipo flotante y se genera este otro hueco para llevar cosas. El selector de marchas es muy pequeño y está muy integrado, lo que ayuda a ganar sensación de amplitud. Otro aspecto destacable es que lleva el sistema multimedia más grande jamás montado por un Lexus. Ahora he conectado mi móvil Apple, conectado con Apple CarPlay, pero también puedo volver al menú propio de Lexus, donde encontramos el navegador del coche. Aquí se ajusta la velocidad de ventilación. Luego tenemos accesos para el volante calefactable y también para los asientos calefactados o ventilados. Todo ello puede funcionar en modo automático. Por suerte la temperatura sí se puede regular desde aquí abajo, y de nuevo con el tipo de botón que vimos antes. Es difícil de explicar, pero tiene un poco de relieve por debajo y te devuelve algo de sensación táctil en los dedos cuando los usas. Además, cuando apagas el coche y lo cierras, dejan de estar visibles. Es una solución bastante novedosa, pero de lo que no te libras es de las huellas de los dedos. Se puede acceder rápidamente a los asistentes a la conducción. Pulsando el logotipo de Lexus, entras en esta pantalla en las que están todos recogidos. La instrumentación digital es bastante completa y hay diversos modos de visualización, con un diseño gráfico cuidado. La pantalla es ligeramente mate para conseguir que se vea mejor en todas las condiciones de visibilidad. Si lo deseas, también está disponible un head-up display. Esta parte de aquí más oscura sí que es un poco más dura, pero la parte superior del salpicadero es de tipo mullido. En la parte intermedia hay casi como una repisa con un acabado decorativo con textura. La guantera está un poco escondida y la verdad es que su capacidad es más bien limitada.
Por culpa de la posición sentado, no hay mucho espacio en esta zona, pero al menos este área es mullida para que sea más cómodo si te apoyas. En cuanto al equipo de sonido, son siempre Mark Levinson, con 10 o con 17 altavoces. Esta unidad lleva el sistema básico de 10. Nada especial, honestamente. Habrá que probar en algún momento el de 17. En las puertas traseras, su parte superior diría que no es desde luego mullida, pero tampoco completamente dura. Lo que sí es mullido es la sección intermedia con este patrón de líneas. El hueco por debajo vuelve a no tener revestimiento. Déjame que te vuelva a enfatizar la buenísima calidad de este tapizado sintético y la profundidad del acolchado suave que hay por debajo. Isofix en las plazas laterales y cuando bajas el reposabrazos, cae completamente libre. Bueno, no me gusta mucho, la verdad. Después puedes sacar estos portabebidas algo adaptativos y también hay una trampilla para esquís. Una cosa que llama la atención es la longitud de la banqueta. Es realmente larga y eso aporta muchísimo confort. Aunque otra vez los pies van algo elevados. Como la base es tan grande, todavía se consigue un buen ángulo de apoyo para las piernas. Buen confort trasero. Hacia arriba está cerca, pero todavía funciona para mi estatura por encima de la media. Ofrece 2 puertos USB-C en el centro y también salidas de aire específicas para las plazas traseras. Y desde aquí se aprecia perfectamente cómo ha crecido la batalla. Cuando yo conduzco, necesito retrasar muchísimo el asiento y bajarlo, y aún así sigue habiendo una barbaridad de espacio para las piernas detrás. Ahora hemos encontrado una unidad con el paquete Executive para las plazas traseras. Lamentablemente solo está disponible en el eléctrico y en los acabados más altos. Primero de todo, tenemos una consola central con una pantalla desde la que se controlan muchas cosas. Puedo, por ejemplo, con un toque, extender la cortinilla eléctrica para la luneta trasera. Hay masaje y calefacción y ventilación en estas plazas para un confort completo. Ahora si toco este botón, aquí, el asiento del pasajero avanza. Hacia atrás tendrías que hacerlo desde delante. No puedo volver a colocarlo. Si avanza, ya no puedo cambiarlo. Y fíjate en cómo baja el reposacabezas. Es una función interesante que me da muy buena visibilidad. Como veis, tengo muchísimo espacio y puedo incluso extender una superficie para apoyar las piernas. Veremos ahora cuánta longitud ofrece. Además, puedo reclinar el respaldo, pero así debe ser lo más reclinado posible. Bueno, con mi 1,89 m, es interesante, pero creo que es más bien para cuando eres más bajo. No es el sistema de este tipo mejor realizado. Nos vamos ahora al maletero. Tenemos 520 litros en el eléctrico y 490 en el híbrido. Por cierto, quiero enseñaros una cosa. Todo tiene un aspecto bastante bueno con su revestimiento, pero escuchad cuando cierra. Es un poco... Me gusta cuando cuidan mucho más los sonidos de cierre. Destaca la boca de carga, que es bastante ancha y hay altura suficiente para una maleta de cabina. Algo que me ha sorprendido negativamente es que toda esta zona, por encima del maletero, carece de forro y lo dejan todo demasiado a la vista. Además, este borde es algo afilado. Sin embargo, en cuanto a espacio, tenemos algo más de 1 metro entre los pasos de rueda y mucho más ancho por detrás. La longitud máxima llega a las 45 pulgadas o 114 centímetros. Por último, la altura ronda las 22 pulgadas o 55 centímetros. Existe también una trampilla para esquís, aunque sinceramente el hueco es bastante ridículo. Sí que tiene doble fondo, pero el hueco solo sirve para un cable de carga pequeño. Es un compartimento bastante poco profundo. Bienvenidos ahora a la parte de conducción. Primera aceleración de 15 a 45 millas por hora. Ahí está. Pues responde bastante bien con una aceleración decente. Aun siendo esta versión de tracción delantera, hace el 0 a 100 km por hora en unos 8 segundos. Realmente es más que suficiente para el día a día. La versión de tracción total baja a 5,5 segundos, así que quien quiera más prestaciones, ahí tendrá la alternativa. Lo primero que me viene a la cabeza al conducirlo es el confort. Los asientos son realmente extraordinarios. Lia también levanta su pulgar
en aprobación, porque son increíblemente cómodos. La única pega en mi caso es esta zona donde exactamente cae mi rodilla. Tengo que colocarla justo en este pequeño espacio y resulta un poco extraño para personas con piernas largas. Y eso que yo ya voy sentado bastante retrasado. La dirección tiene un tacto sorprendentemente preciso y directo. Lexus nunca ha sido famosa por ofrecer la dirección más deportiva del mercado. No era su punto fuerte tradicionalmente, pero aquí han trabajado mucho en ello y se nota. El coche se conduce con mucha más agilidad de lo que su enorme batalla pueda sugerir a priori. Y detenidos aquí, en este semáforo, ya se aprecia lo silencioso que es. Tenemos cristales laminados tanto delante como detrás, y el aislamiento acústico es realmente excelente. Además, si decides bajar las ventanillas, se mueven con muchísima suavidad. Esos pequeños detalles también hacen que el coche sea premium, y me encantan esas cosas. Hoy estamos en San Diego, California, y esta unidad rueda sobre llantas de 19 pulgadas. Aunque las disponibles de 21 pulgadas son estéticamente mucho más interesantes, estas son mucho más cómodas, porque tienen más capacidad de amortiguación. Esta Highway está bastante destrozada, y el confort del coche sigue siendo bastante bueno. El rodar no es especialmente blando ni descontrolado. Esta unidad no lleva suspensión adaptativa ni nada especialmente sofisticado, y aún así la sensación general del coche es muy buena. Es muy agradable y cómodo, unido a estos asientos y al buen aislamiento sonoro de los cristales. Y es precisamente la combinación de estos tres elementos lo que crea esta sensación tan refinada. El gran aislamiento acústico, el excelente confort de los asientos y la suavidad de la suspensión. Esta mezcla hace que el coche transmita una sensación realmente elaborada y Lexus tenía que acertar sí o sí con esto, porque recordemos que ahora el ES tiene el papel de ser el sustituto único del antiguo ES y del antiguo LS. Así que los clientes tradicionales del LS no deberían sentirse decepcionados. Y sinceramente creo que han conseguido mantener ese nivel de confort que esperan esos clientes. La conducción también resulta extremadamente fluida con su mecánica eléctrica. Sinceramente, este tipo de motor le va perfectamente al planteamiento de este coche, que busca sobre todo la suavidad y la comodidad. Hemos puesto los consumos a cero y ahora vamos a entrar a una autopista para comprobar la eficiencia y el aislamiento, a unos 105-110 km por hora constantes, unas 65 millas por hora. Aquí el asfalto está bastante rugoso. El carril derecho parece diferente, pero este es el típico de California. La sorpresa es que no llega demasiado ruido de rodadura, y se nota que ha sido optimizado pensando en el cliente americano. En algún momento habrá que probarlo en la autobahn alemana a velocidades mucho más altas, pero a este ritmo, el aislamiento acústico está muy bien conseguido, especialmente los ruidos aerodinámicos. Ahí es donde se nota de verdad el efecto de los cristales laminados, incluso con este tráfico intenso alrededor. Voy a probar el control de crucero activo y a cambiar de carril. Y este es un tema que el coche puede hacer solo. Lo que acaba de ocurrir no ha sido porque yo girara el volante. Se nota que Lexus ha mejorado claramente los sistemas de asistencia. Es un coche bastante sofisticado. Al conducirlo transmite esa sensación de coche refinado y señorial. El punto importante que hay que recordar es que esta unidad no es la versión tope de gama. Y sinceramente yo recomendaría quedarse con el acabado bajo o el intermedio. Sé que a los fabricantes no les encanta escuchar eso, porque significa que tú gastas menos dinero. Pero siempre he pensado que muchas veces las versiones intermedias son las más inteligentes. Aquí sinceramente ya tienes todo lo que necesitas, incluso los asientos ventilados, que están trabajando ahora mismo porque el sol está pegando bastante fuerte. No hay mucho que te distraiga de la conducción. El cuadro de instrumentos tiene acabado mate y evita los reflejos. La pantalla central es grande, pero clara, y todo se maneja de una forma bastante sencilla y clásica. Sin duda eso ayuda muchísimo a que la conducción sea relajada. En cuanto al sistema eléctrico, la respuesta es más que suficiente. Es suave, silencioso y tiene potencia de sobra para el día a día. Si salimos ahora del control de crucero,
Puedo enseñaros, por ejemplo, las levas para ajustar la regeneración. Podemos aumentar o reducir la retención regenerativa en varios niveles. En el modo más fuerte, el coche retiene bastante al levantar el pie del acelerador, mientras que en este nivel más suave prácticamente rueda por inercia, y la regeneración aparece solo al pisar el freno. Te lo indica en este medidor de regeneración. Y ahora llegan los resultados del consumo. Hemos realizado un recorrido a unos 105 km por hora constantes por autopista, de ida y vuelta, para igualar la topografía. Ha estado bien y es un coche eficiente. Su longitud le ayuda para esto, pero también hay que tener en cuenta que la climatología era ideal. Hay unos 76 grados Fahrenheit o 23 grados Celsius. Conseguimos un consumo de 14,5 kilovatios cada 100 kilómetros, lo que equivale aproximadamente a 4,3 millas por kilovatio hora. Eso significa que a estas velocidades perfectamente realistas para Estados Unidos, el coche puede alcanzar unos 500 kilómetros o alrededor de 300 millas de autonomía real. Eso está bien. Eso sí, en invierno la autonomía será menor. Y por supuesto, si en Alemania circulas a velocidades altas de autobahn, también se reducirá bastante. Pero la buena noticia es que aunque no tengas la batería más grande del mercado, sí que es un coche eléctrico eficiente. Y gracias a eso, en muchas situaciones reales y con condiciones favorables, si no necesitas hacer larguísimas distancias constantemente, puedes conseguir autonomías perfectamente válidas con esta versión eléctrica. Pero, ¿qué tal va el híbrido? Vamos ahora con él. Primera aceleración, otra vez de 15 a 45 millas por hora, con el híbrido de tracción total. Vamos allá. Llegamos. No está nada mal. Sobre el papel es incluso más rápido. 7,5 segundos en el 0 a 100 km por hora, gracias al pequeño motor eléctrico adicional colocado en el eje trasero. Eso sí, aquí ya escuchas más claramente el motor de combustión cuando aceleras a fondo. No tiene la suavidad absoluta del eléctrico. Pero la gran pregunta es cómo se siente conduciéndolo en la normalidad del día a día. También he reiniciado el ordenador de viaje para poder daros después las cifras reales de consumo de este híbrido. Esta versión híbrida americana sí lleva cristales laminados delante, aunque no detrás. Así que tengo curiosidad por comprobar más adelante en la autopista si realmente se nota esa diferencia respecto del eléctrico. Cuando frenamos llegando a un semáforo, volvemos a entrar automáticamente en el modo eléctrico y aparece un pequeño símbolo en la instrumentación. En estos momentos, la sensación se parece muchísimo a la del eléctrico puro. Estoy deseando ver si Lía también nota diferencias claras en la autopista, porque normalmente ella prefiere siempre la experiencia de conducción de un eléctrico. En cuanto haces una aceleración normal, el motor térmico entra inmediatamente en funcionamiento. La dirección y el comportamiento general del coche son prácticamente idénticos al eléctrico. Sobre el papel, el híbrido pesa menos, claramente. Pero si te soy sincero, no es algo que percibas de forma muy evidente conduciendo tranquilo. Quizás se notará más en curvas realmente exigentes, cuando eleves el ritmo y haya más inercias. Fíjate, delante tenemos un Lexus ES 300h de la generación anterior. Así podemos comparar un poco el diseño. Evidentemente, aquel todavía no existía como eléctrico puro. Muchas veces estos coches se usan para taxis o Ubers en situaciones de parada y arranque en tráfico denso. Y para eso, el híbrido también funciona muy bien. Aquí, por ejemplo, bajando esta pendiente, el coche aprovecha perfectamente la regeneración. Evidentemente, la batería híbrida es mucho más pequeña, pero aún así, recupera energía constantemente y entra fácilmente en el modo eléctrico al levantar el pie o en descensos. Eso es precisamente lo que le permite conseguir estos consumos tan bajos. La realidad es que el sistema híbrido ya es muy suave comparado con muchos motores de gasolina tradicionales, porque además no existe una caja de cambios convencional. Pero claro, cuando vienes directamente del eléctrico, este híbrido ya parece algo menos refinado, simplemente porque el eléctrico es todavía más suave.
Pero especialmente si tienes cuidado con el acelerador, el coche se mueve de una forma muy progresiva y agradable. La suspensión vuelve a ser prácticamente igual, otra vez con llantas de 19 pulgadas. Sí, pesa menos que el eléctrico, pero casi no se percibe. ¿Notas que pesa menos que el eléctrico? Puede que un poco, pero desde luego nada significativo. A 45 millas por hora sigue siendo un coche muy silencioso. Muchas veces tengo que mirar la instrumentación para comprobar si realmente el motor está encendido. Ahora está apagado otra vez, pero hace un segundo estaba funcionando. A baja velocidad apenas hay ruido de rodadura, y cuando aceleras es cuando escuchas claramente el motor arrancar. Pero en cuanto vas un poco más rápido, sin acelerar demasiado, es muy difícil saber si el motor de gasolina está funcionando o no, porque ahora lleva más aislamiento acústico. La conducción sigue siendo, como en el eléctrico, extremadamente agradable. Podría haber adivinado el consumo. Son 46-47 millas por galón americano, unas 56 millas por galón inglés. Esos son los típicos 5 litros cada 100 kilómetros de todos los Toyotas y todos los Lexus híbridos. Prácticamente no importa de qué coche se trata, todos ellos consiguen este consumo de gasolina increíble. Y hablamos por último de los precios. Lexus no quiere una diferencia demasiado grande entre el híbrido y el eléctrico. Uno de los elementos que utilizan para justificar el uso de baterías más pequeñas es acercar ambos precios. Aunque también es verdad que otros fabricantes ya están consiguiendo prácticamente esa paridad utilizando baterías mucho mayores. En Norteamérica, el precio arrancará alrededor de los $50.000 y en Europa desde los 60.000 euros. Pero según sea tracción delantera o a las 4 ruedas y con los acabados más altos, se puede acercar fácilmente a los 80.000. Por eso precisamente yo recomendaría quedarse con acabados bajos o medios. Ahí es donde el precio es atractivo y tiene sentido. Consigues una berlina enorme, muy espaciosa, con detalles de lujo e incluso en acabados intermedios, pero pagando menos que por la competencia. Ahí es donde tiene sentido. Dime lo que piensas tú y puedes echar un vistazo a sus competidores.